Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Sinem Munsal sorprende con una reveladora confesión: me vi obligada a irme. ¿Qué ha sucedido realmente en la vida de esta talentosa actriz que ha causado tanto revuelo en las redes sociales? Prepárense, porque lo que van a escuchar no es solo una historia de tristeza, sino también de superación, decisiones difíciles y emociones a flor de piel. Todo comenzó con una simple publicación en su cuenta oficial de Instagram. Una imagen en blanco y negro, un atardecer nostálgico y una frase que caló hondo en el corazón de sus fans: Hitmek Sorunda Brakl, es decir, me vi obligada a irme. Las especulaciones comenzaron de inmediato. ¿A qué se refiere Sinem Munsal? ¿De qué tuvo que alejarse? ¿Es esto el fin de una etapa importante en su vida personal o profesional? Sinem, conocida por su inolvidable papel en Musise Doctor, ha mantenido durante años una imagen de serenidad y profesionalismo. Pero esta vez, ha decidido abrir su corazón. Según fuentes cercanas a la actriz, el mensaje iba dirigido a una situación emocional que venía arrastrando desde hace meses. Sinem ya no era la misma en los rodajes, comentó una colega anónima del set. Estaba más callada, reflexiva, como si algo muy profundo la estuviera afectando. La sorpresa fue aún mayor cuando la actriz compartió una historia con otra frase que causó conmoción: algunas decisiones no se toman con la mente, sino con el alma. Esto generó aún más interrogantes entre sus seguidores. ¿Hablamos de una ruptura amorosa? ¿O tal vez de una traición dentro del círculo íntimo de la actriz? En una entrevista exclusiva para una revista local, Sinem finalmente rompió el silencio. Con lágrimas en los ojos, declaró: no quería irme. Pero entendí que seguir en un lugar donde ya no era feliz era traicionarme a mí misma. Según relata, su decisión de alejarse estuvo marcada por un conflicto interno entre el deber y el bienestar emocional. A veces, una mujer tiene que elegir entre quedarse y romperse o irse y recomponerse, añadió con firmeza. Muchos seguidores de la actriz relacionan sus palabras con su relación pasada con Juan KL, con quien se la había visto en numerosas ocasiones. Aunque nunca se confirmó oficialmente su romance, las imágenes hablaban por sí solas. Al ser consultada sobre este tema, Sinem solo dijo: hay cosas que no necesitan ser dichas. Solo se sienten. Lo que sí dejó claro es que su decisión no fue fácil. Me costó noches sin dormir, lágrimas en silencio, y una lucha interna que solo yo sé cómo viví. Estas palabras generaron una ola de apoyo entre sus fanáticas, especialmente mujeres que se sienten identificadas con la difícil tarea de dejar atrás lo que una vez amaron. El impacto de su mensaje fue tal que en menos de 24 horas, el hashtag #SinemMunsal se volvió tendencia en Turquía. Mujeres de todas las edades compartieron sus propias historias bajo el lema: yo también me vi obligada a irme. La actriz, emocionada por este apoyo masivo, respondió en una publicación: gracias por hacerme sentir menos sola. Este camino es nuestro. Este gesto de empatía colectiva transformó lo que parecía un momento de vulnerabilidad individual en un acto de fuerza compartida. Las redes sociales se inundaron de testimonios, cartas abiertas y mensajes de solidaridad. Algunos hablaban de relaciones rotas, otros de trabajos que drenaban el alma, y muchos más simplemente de momentos en los que la vida les exigió valentía. Sinem, sin proponérselo del todo, se convirtió en un símbolo de resistencia emocional. En medio de esta oleada, la actriz decidió retirarse momentáneamente del ojo público. Durante varias semanas, no hubo publicaciones, ni apariciones públicas, ni comentarios. El silencio preocupó a muchos, pero también fue entendido como un necesario acto de introspección. A veces el alma necesita silencio para poder escucharse, escribió finalmente en una historia efímera, acompañada de una imagen de un campo en calma al amanecer. Fue durante este retiro que, según fuentes cercanas, Sinem comenzó a trabajar en un proyecto muy personal. Se trataba de una obra de teatro independiente, escrita por ella misma, basada libremente en sus propias experiencias.
El título tentativo, Klmak Beto Parlan Mac, romperse y reunirse. No sería una historia lineal ni tradicional, sino una secuencia de monólogos, emociones y memorias hiladas por el hilo conductor del autodescubrimiento. La idea era valiente, casi terapéutica, y aunque no se había anunciado oficialmente, los rumores crecían día a día. Mientras tanto, algunos medios intentaron tergiversar su mensaje, insinuando que todo formaba parte de una estrategia mediática. Sin embargo, la mayoría de sus seguidores y colegas defendieron su integridad. Actrices como Demet Özdemir y Asal Kaya publicaron mensajes de apoyo, destacando la importancia de hablar abiertamente sobre salud mental y emociones reprimidas. Lo que está haciendo Sinem no es debilidad, es fuerza pura, escribió Demet. La valentía no siempre se grita, a veces se susurra con lágrimas. La expectación sobre su regreso creció aún más cuando un reconocido director de cine, cuya identidad aún no ha sido revelada, confirmó en una entrevista que estaba en conversaciones con Sinem para protagonizar una producción que cambiaría la forma de ver el drama femenino en el cine turco. Las especulaciones comenzaron inmediatamente. ¿Sería una adaptación de su obra, acaso un nuevo proyecto surgido de su viaje emocional? Finalmente, tras semanas de espera, Sinem reapareció. Fue en un evento benéfico organizado para mujeres víctimas de violencia psicológica. Vestida de manera sencilla pero elegante, tomó el micrófono con humildad. No soy una heroína, dijo. Solo soy una mujer que decidió dejar de callar. El aplauso fue unánime. En su discurso, habló sobre los silencios incómodos, las decisiones que desgarran y el poder de la comunidad. Me fui porque tenía que salvarme. Pero nunca imaginé que, al irme, estaría también ayudando a tantas otras a quedarse en pie. Desde entonces, su carrera ha tomado un nuevo rumbo. Ha comenzado a colaborar con ONGs, ofreciendo talleres de expresión emocional para jóvenes actrices. Ha sido invitada a paneles sobre salud mental en el mundo artístico. Y su cuenta de Instagram, antes repleta de imágenes promocionales, ahora mezcla reflexiones profundas con pequeños instantes de belleza cotidiana, una taza de café al sol, una caminata en el bosque. Un libro abierto sobre una mesa desordenada. En cuanto a su vida amorosa, Sinem ha mantenido la discreción. Cuando fue consultada nuevamente sobre Juan KL, simplemente sonrió y dijo, algunas personas pasan por nuestra vida para enseñarnos lecciones que no se olvidan. Y eso es suficiente. No hay resentimiento en sus palabras, solo aceptación. El estreno de su obra, finalmente titulada Hikmek Zorunda Bıraktım, tuvo lugar en un pequeño teatro de Estambul. Las entradas se agotaron en horas. La obra fue un éxito rotundo, aclamada tanto por el público como por la crítica. No era solo una puesta en escena, era un acto de liberación. En el monólogo final, el personaje, con la voz quebrada pero firme, mira al público y dice, no me fui porque quise. Me fui porque ya no podía quedarme sin romperme. Esas palabras, tan simples como devastadoras, se convirtieron en un nuevo lema para muchas mujeres. Las camisetas con esa frase empezaron a circular, los posts se multiplicaron, y Sinem, sin buscarlo, se transformó en un ícono de autoafirmación. Hoy, meses después, Sinem Ünsal sigue construyendo su camino desde la verdad, la vulnerabilidad y el arte. Su historia no es solo la de una actriz que se vio obligada a irse. Es la de una mujer que, al alejarse de lo que la dañaba, encontró el camino de regreso a sí misma. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like si este contenido te ha llegado al corazón. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras.